En cuanto a la globalización cultural, es un proceso dinámico también de interacción, de interconexión de diferentes culturas de todo el mundo, creándose una cultura más homogénea y común. Si bien el 100% de los aspectos culturales no son comunes a todos los países, siempre hay un grado de homogeneidad bastante considerable. Y esta globalización cultural tuvo sus efectos positivos y sus efectos negativos también en la parte de diversidad de culturas. Vamos a recordar rápidamente lo que era la identidad cultural, que está compuesta de las tradiciones, valores y costumbres que forman parte de la idiosincrasia de una comunidad, de un pueblo, de un grupo de personas específicas. A través de esta identidad cultural es que las personas adquieren lo que se llama el sentido de pertenencia, y es fundamental ese sentido de pertenencia para que realmente podamos preservar las peculiaridades de acá dice de cada nación, pero en realidad puede ser también de un pueblo en particular, de un grupo de personas, de una sociedad en particular. Se caracteriza por estar influenciada de manera notoria por el entorno. Acá hay dos características que son fundamentales: el entorno y el contexto histórico y cultural. Todos los acontecimientos históricos que ocurrieron en ese lugar determinado, por eso habla también de un entorno, es un entorno físico, psicológico, todo eso influye en la personalidad de un individuo y de un grupo de individuos, de una sociedad en particular. Todas estas características le permiten construir vínculos sociales entre los diferentes individuos de la sociedad. Bueno, esto es muy rápido. Habíamos visto ya los elementos que eran la lengua, las creencias, las etnias, las costumbres, la religión y la arquitectura, que es donde nos vamos a enfocar nosotros. Y también habíamos visto de que esa identidad cultural se puede perder por la globalización y por la migración, que en realidad es una consecuencia también de la globalización y del desarrollo industrial extremo. ¿Qué consecuencias trae esta pérdida de la identidad cultural? Y una de las consecuencias es que se crea espacios más homogéneos, y eso genera que puedan desaparecer ciertos rasgos de una determinada cultura o ciertas características de una determinada cultura. Por ejemplo, puede ser la lengua. Ustedes saben, nosotros tenemos la gran bendición de que el idioma guaraní se fue elevado a la categoría de idioma, no de dialecto en nuestro país, porque lastimosamente muchos otros países no tuvieron la misma suerte y muchos dialectos se fueron perdiendo. Entonces la pérdida de lenguas ocasiona, hay muchas tradiciones que son netamente orales. De hecho, el guaraní es de tradición oral, fue sucediéndose de una generación a otra exclusivamente de modo oral. Tal es así que ahora para enseñar en los colegios tuvieron que, digamos, hablando mal y pronto, inventar algunas palabras para poder incluirlas en el vocabulario del guaraní, porque eran palabras que no existían en el vocabulario. Entonces la pérdida de las lenguas es algo que realmente es bastante importante y bastante negativo de que suceda, porque eso acarrearía también la falta de pertenencia de los individuos a una sociedad determinada. La globalización cultural habíamos visto que tiene sus consecuencias positivas y sus consecuencias negativas. Entre las positivas dijimos que había una gran diversidad cultural, que comparten más cosas en común porque es más fácil comunicarse en este momento, y eso incluso propicia que muchas personas aprendan otros idiomas. El hecho de que el turismo haya aumentado de forma importante genera que mucha gente que pretende viajar a otros países aprenda, por ejemplo, el inglés u otras lenguas. También esto ha propiciado que mucha gente haya ido a estudiar a otros países, y eso indefectiblemente hizo que tuvieran que aprender el idioma de ese país. Entonces, esto creó un intercambio cultural y multicultural importante y positivo.
Desde el punto de vista negativo, vemos que muchas cosas se estandarizaron. Las expresiones culturales empezaron a sufrir una suerte de estandarización. Sobre todo aquellas regiones o poblados con menor número de personas se vieron muy influenciados por culturas o países o regiones que son más influyentes, dejando de lado su propia identidad y asumiendo muchos rasgos de las culturas mayoritarias. Esto genera, ¿verdad?, la posibilidad de pérdida o olvido de algunas tradiciones o de algunas costumbres, imponiéndose de esa manera las costumbres de los países más desarrollados. Y acá, si mal no recuerdo, habíamos dado como ejemplo el tema de la Navidad, donde en todos los comercios nuestros tenemos arbolitos de Navidad y Santa Claus como si fueran realmente parte de nuestra cultura vernácula, cosa que es absolutamente imposible porque el clima de nuestro país no nos permitiría tener a un Santa Claus repartiendo regalos, y tampoco ir a buscar un árbol de Navidad bajo la nieve, ¿verdad? Entonces, estas son forman parte de esas consecuencias negativas de la globalización. Nosotros hemos asumido, y encima estamos casi orgullosos de eso, ¿verdad?, esas costumbres de países más desarrollados. Bueno, y también otra cosa que influyó mucho en nuestro país es el consumo de las grandes marcas. Eso también se vio reflejado en la arquitectura, en la aparición quizás no en la aparición, pero sí en la forma de concebir ciertas actividades. Por ejemplo, el tema de compras. Nosotros anteriormente estábamos acostumbrados a hacer la compra en el mercado o en un negocio minorista. De un tiempo a esta parte nos hemos llenado de centros comerciales, de shopping, al mismo estilo de cualquier otro lugar del mundo, como Estados Unidos, como Asia, como Europa. O sea, no tenemos nada que envidiar en ese sentido, envidiar entre comillas. Hemos asumido la forma de comprar y de vender de ellos, nos hemos dejado, nos hemos embelesado con este tipo de consumo. Y por supuesto, las grandes marcas multinacionales vieron su oportunidad de instalarse en ese tipo de emprendimientos. Bueno, ¿y esto qué trajo como consecuencia? Trajo como consecuencia el predominio de la imagen. Nos manejamos en este mundo globalizado, no puedo decir netamente, pero sí en un gran porcentaje por imágenes. Todo lo que percibimos, todo lo que queremos dar a conocer, lo hacemos a través de imágenes. ¿Pero qué es una imagen? Según la Real Academia Española, la define, tiene varias acepciones, aclaro. Yo solamente tomé 2 de ellas acá, que son las que creo que se aplican más a nuestro tema. Por un lado, dice, la imagen es una figura, representación, semejanza y apariencia de algo. O es una recreación de la realidad a través de elementos imaginarios fundados en una intuición o visión del artista que debe ser descifrada. ¿Qué nos están diciendo estas acepciones de la Real Academia? Que lo que nos están presentando en realidad no es, valga la redundancia, la realidad. Es una figura, una representación que guarda semejanza o tiene apariencia de algo. Es una recreación de la realidad a través de elementos imaginarios. O sea, yo creo que la propia definición nos aclara perfectamente el concepto que de imagen se está utilizando en este momento en el mundo globalizado. Bueno, y todas estas manifestaciones, como la pintura, la escultura, la televisión, el dibujo, la fotografía, etc., son formas que se manifiestan a través de imágenes. Es una forma de comunicar, de transmitir información, de expresar sentimientos o ideas, de representar la realidad, o mejor dicho, de representar la forma en que vivimos esa realidad.
a veces no es la realidad lo que nos está representando, sino la forma como nosotros entendemos la realidad. Sobre todo eso se ve mucho en la televisión, en los videojuegos, en muchas fotografías ya hoy en día, porque las fotografías anteriormente trataban de mostrar realmente la realidad como era. Uno veía una fotografía y podía imaginarse esa realidad. Hoy las fotografías están tan manipuladas, tan trucadas, que uno podría ya no tener idea de lo que es real y lo que no es real. De hecho, yo tenía otra imagen de la Gioconda, donde está con un tapabocas, y tenía varias imágenes más donde ella está cambiada y va cambiando su rostro hasta parecerse a otra persona. Entonces, tenemos tanta facilidad de trucar la fotografía, la misma televisión, los videos, de alterar esto, que entonces nos deja en una situación absolutamente de desprotección, porque no sabemos si lo que vemos es lo que realmente es o estamos viendo cualquier otra cosa que nos quieren hacer ver. Y bueno, la imagen obviamente trabaja por estimulación sensorial. El ojo tiene la facilidad dentro de todos los sentidos. La imagen evidentemente ingresa por distintos sentidos, ingresa también cuando hablamos de imagen, ojo que no hablamos solamente de lo que se ve. Cuando queremos demostrar algo, eso puede ingresar a través del sonido, del oído, del tacto, del olfato, pero fundamentalmente ingresa a través del ojo, de la vista. Entonces, la imagen en el 99,9% es un signo visual. Es un reflejo, como dijimos en la definición de la RAE, es un reflejo de la realidad, no su captura. ¿Por qué tiene tanto impacto? Porque llega primero a la emoción y después a la idea. Es un reflejo parcial, reducido al tamaño de la vista o un encuadre de una toma en particular, lo que nosotros vemos. Volvemos a decir, no es la realidad, sino una representación de la realidad. Y eso puede estar fabricado y elegido por quien elabora esta imagen. Es lo que dijimos, que hay tanta facilidad de manipulación de la imagen que uno ya pierde la noción de lo que está viendo. La idea que transmite puede ser muy vaga, pero tiene, como dijimos, muchísimo impacto. Está construida y asociada a la seducción que ejerce en las personas. Con un mínimo esfuerzo, la persona que está siendo estimulada sensorialmente tiene una máxima gratificación de sensaciones, tiene un efecto narcótico sobre las personas y puede hacernos ver al mundo como si fuera un espectáculo sin fin, según lo que nos vayan presentando. Tenemos distintos tipos de imágenes, pero yo solamente quiero mencionar estas, las mentales, las creadas y las registradas. En estas dos características, en estos dos grupos, tenemos algunas características. La primera es la intencionalidad de comunicación o la ausencia de comunicación. Las imágenes mentales son las que nosotros nos hacemos en la mente, no tienen ninguna intencionalidad. En cambio, las creadas artificialmente, las registradas, esas tienen toda la intencionalidad. Estrictamente buscan transmitir o comunicar alguna cosa. Y la segunda característica es lo que ya vinimos mencionando en las otras láminas, que es la posibilidad de manipulación. Estas imágenes creadas o registradas tienen todas esas posibilidades de manipulación. En cambio, en las imágenes mentales no existe esa característica. Y bueno, la globalización. La globalización, ¿qué tiene que ver con el predominio de la imagen? A través del avance de las tecnologías de la comunicación y de los métodos de reproducción visual, la imagen comenzó a inundar nuestras sociedades, produciéndose un éxtasis de la comunicación o una saturación de esa imagen. Cuando nosotros apreciamos la ciudad, si nosotros recorremos la ciudad, comenzamos a ver una cantidad de imágenes que pueden ser
carteles comerciales como estos que están presentados acá, que nos asocian a una marca determinada de alguna multinacional en particular, y que aun cuando no presentan exactamente de una forma tan clara como en el caso Burger King, que si bien es una hamburguesa que se abre en la mitad y el Burger King, que sería la carne, está metida en el medio, si uno no lo mira con total detenimiento, no interpreta de qué se trata. Sin embargo, al ver Burger King, uno ya se hace a la imagen automática de la hamburguesa. Aunque no haya podido descifrar esto de una manera consciente, sí lo hace de una manera inconsciente. Justamente en eso radica la tarea de quienes manejan toda la parte de marketing de las empresas, en buscar la manera de generar el mayor impacto posible, de llegar a los sentidos con mayor rapidez, con mayor facilidad, porque eso es lo que les va a ayudar a ellos a vender. ¿Y qué empieza a pasar en nuestras sociedades? Empezamos a tener una saturación de la imagen. ¿Qué pasa? Muchas cosas se empiezan a fotocopiar. En el mundo de la imagen, ya no sabemos qué es real y qué no es real. Se perdió muchas veces el contacto con los referentes del mundo real, con lo cual muchas imágenes, y generalmente estas publicitarias, carecen totalmente de un significado. Es un motivo publicitario vacío. Por ejemplo, Samsung, si bien, bueno, podría, si yo pienso mucho, puedo entender que esto puede significar algo de la energía o de lo que fuere. Si yo miro así, solo me asocia con un teléfono celular, porque yo ya sé que esa marca corresponde a un teléfono celular, a un televisor, hoy día a muchos electrodomésticos. Lo mismo pasa con el de Nike, lo mismo pasa con McDonald's y con muchas otras marcas. Carecen absolutamente de significado, no nos llevan a una realidad, a ver una realidad en sí misma. Nos llevan exclusivamente a imaginarnos. Bueno, entonces la función de la imagen es, en este momento de la globalización, deja de reflejar la realidad y la enmascara. ¿Por qué ocurren muchas veces eso? Porque descontextualiza. ¿Qué significa descontextualizar? Si yo saco el contexto en el que algo está inserto, esa misma imagen puedo trasladarla a Hong Kong, puedo trasladarla a Nueva York, puedo trasladarla a Colombia, puedo trasladar a Buenos Aires, puedo trasladar a cualquier parte del mundo. Pierde totalmente su contexto. Entonces, esas multinacionales que fueron abriendo sucursales en distintas partes del mundo, lo que hicieron fue descontextualizar estas marcas, estas imágenes de sus marcas, y con lo cual se prestó perfectamente para que pueda ser aceptado en el mundo globalizado. Con lo cual, muchas veces la imagen, su función original, que era significar algo, hace que con todo este proceso pierda el significado. ¿Y qué mejor lugar para imaginarnos algo que no es real que en Disney? Disney es el lugar más fantasioso, donde todos los sueños se hacen realidad, como dice el eslogan, donde nada es real. Y eso crea en nosotros un sentimiento de narcosis, nos embriaga de tal manera que el efecto se vuelve absolutamente narcótico. Esa imagen realmente nos produce un efecto embriagador. Por ejemplo, esto mismo ocurre también cuando nos presentan modelos de revistas de arquitectura. Y mismo en los edificios de la ciudad, muchas veces, y eso vamos a ir viendo un poquito después, muchas veces esto mismo que nos vende Disney, nos pasan a vender las revistas de arquitectura, donde nos muestran el modelo ideal
que nos va a hacer sentir felices porque es el edificio del momento, porque vamos a realmente sentirnos realizados si adquirimos o si construimos uno de esos tipos de edificio, uno de esos tipos de vivienda, etc. Bueno, cuando se elimina, como dijimos, la realidad misma, solamente queda un mundo de imágenes vacío, un mundo hiperrealista de simulacro. De estas imágenes se desprende la situación cultural inicial, entonces se les descontextualiza y este objeto se vacía de significado, carece totalmente de significado. Todo lo que nos queda es la imagen en sí, que se valora por su apariencia. Esto ocurre mucho si ustedes se imaginan un poco el tema sexual. Anteriormente existía la seducción que dejaba a la imaginación, librada a la imaginación muchas cosas. Hoy día la seducción se reduce a mostrarnos una imagen que ya lo dice todo, ya no deja librado a la imaginación nada. Entonces la seducción carece del significado real original. La pornografía, por sobre todo, llevó esto hasta el extremo. La palabra estética misma careció de significado. Se percibe un mundo ya bajo la óptica de la proliferación de imágenes estéticas vacías de contenido. En esta imagen que nosotros vemos acá, probablemente esta imagen dice acá que corresponde a París, debe ser seguramente Euro Disney, no sé. No conozco esta imagen en particular, no ubico. Yo hubiese creído que era de Las Vegas, pero vemos que acá hay un montón de íconos que se corresponden con distintas partes del mundo. Vemos, por ejemplo, la ópera de Sydney, de Australia, vemos el Arco del Triunfo de París, vemos la imagen de la Estatua de la Libertad de Manhattan, vemos un templo, una pagoda oriental, elementos también de la cultura oriental y la Torre Eiffel, y acá abajito vemos algo de la cultura árabe. O sea, tenemos todo un espectro en un solo lugar. Eso es básicamente lo que está ocurriendo en este momento con el mundo de la globalización donde nosotros estamos insertos. Ocurre una saturación de la imagen. Qué mejor que Las Vegas para eso, ¿verdad? Y diríamos que sabemos que son Las Vegas porque por todas estas imágenes dice Vegas. Probablemente si no hubiese sido así, tal vez nos hubiera sido un poco más difícil identificar a dónde específicamente correspondían estas imágenes, salvo que conociéramos el lugar extremadamente bien. Pero esta saturación no se queda solamente en Las Vegas. ¿Alguien sabría identificar acá a dónde corresponden todas estas imágenes? ¿Se anima alguien a decirme a dónde corresponde? ¿Puede ser Hong Kong, profe? ¿Cuál de ellas? Las de arriba, creo. La de arriba es Tokio, la primera es Tokio. Ajá. La de al lado sí puede ser Hong Kong. Ajá. ¿Y algún otro lugar? No se me ocurre nada. No se te ocurre. ¿Alguien más? La esquina izquierda de abajo no es Nueva York. Correcto. ¿Alguien más que se anime? Bueno, si nadie más se anima, entonces le digo, el primer alumno que habló, efectivamente esta imagen corresponde a Tokio y esta, la alumna que habló, corresponde a Nueva York. Bueno, esta era un poquito más fácil de identificar, pero entre estas tres era mucho más difícil. Acá no hay ni una imagen de Hong Kong. Esto es Tokio, esto es Osaka y esto es Bangkok en Tailandia. Pero podría haber sido Hong Kong, porque la saturación de la imagen que se da en todos estos lugares es exactamente la misma.
Es decir, la globalización ha llegado a un punto tal que hoy día no podemos distinguir un lugar de otro. Nos cuesta muchísimo, claro, obviamente vamos a distinguir quizás algunos íconos específicos, qué sé yo, no sé, en Nueva York, de repente ¿cómo se llama? Se me borró, no, ni siquiera les voy a decir la estatua de la Libertad de Manhattan, no es esa. Times Square. ¿Perdón? Times Square. Por ejemplo, pero no era al edificio que me iba a referir. Pero, ¿perdón? El State Imperial, profe, donde se fue King Kong. Puede ser, por ejemplo, esa. Pero después de eso, sí, salvo ciertas y contados edificios, nos cuesta muchísimo diferenciar. Y otra cosa, ustedes ven el edificio detrás de esta cantidad de imágenes, ¿pueden percibir el edificio o no? ¿Alguien que me opine? La verdad que no, profe, no se puede distinguir. Creo que ¿Verdad que es muy difícil? Sí, incluso en esta de Nueva York, sí, totalmente de acuerdo. Incluso en esta de Nueva York, que se ve parte de los edificios, nos cuesta muchísimo identificar qué edificio es. En estas es prácticamente imposible. En este caso, vemos, yo creo que son imágenes así muy particulares que nos muestran muy bien cómo la imagen tapó totalmente la arquitectura. Acá la arquitectura ni se percibe siquiera. Y lo mismo pasa en Las Vegas. Si esto hubiera ocurrido, si estas imágenes, en vez de haberlas puesto yo con luces a la noche, con las luces de neón, fueran de día, probablemente podríamos percibir los edificios. Sin embargo, a la noche, todo lo que es cartelería hace que la ciudad se borre. En esa y en estas, la ciudad se borró. Nosotros no vemos la ciudad, solamente vemos mensajes de los carteles. Y encima de ver carteles, ni siquiera nos llega un mensaje claro. Si nosotros queremos distinguir alguna marca en particular, yo creo que nos va a ser bastante difícil identificar en la profusión de carteles que estamos teniendo, en la saturación de carteles que tenemos. Bueno, eso mismo nos está empezando a ocurrir con la arquitectura. No sé si ya empezando o ya empezó hace un buen tiempo atrás. ¿Es la estética de la arquitectura o es la arquitectura de la estética la que tiene que ver con la globalización? Esa es una pregunta que realmente es difícil contestar. La arquitectura está atrapada dentro de lo que es la globalización. El mundo del arquitecto es el mundo de la imagen. De por sí, los arquitectos estamos muy ligados a todo lo que es la imagen porque está ligado a nuestra profesión en sí. Nos manejamos mucho con imágenes. Imagínense que tenemos que tener plantas, cortes, fachadas, perspectivas, axonometrías. Hoy día mucho más complejo todavía con todos los 3D, los render y demás. Entonces, ya de por sí nuestra formación nos hace asociar mucho la arquitectura con la imagen. Esto, hoy día, con la globalización, se vuelve mucho peor. Y eso hace que se empobrezca mucho más el ambiente construido, porque se le da mucho más énfasis a la percepción visual que carece de significado. Una obra de arte no es tal si está descontextualizada. Y es lo que está pasando con nuestras obras de arte. Y cuando hablo de obras de arte, hablo de los edificios. Es lo que está pasando hoy en día con nuestros edificios. Muchos edificios están descontextualizados. Significa se le quita de su contexto y pierden su semántica, pierden el significado, lo que quieren transmitir. Si ustedes recuerdan, en la época de la modernidad, Le Corbusier había hablado de el plan procede de adentro hacia afuera. O sea, la forma responde a la función, el exterior es el resultado del interior. Al descontextualizar nosotros nuestra obra de arte, nuestro edificio,
perdemos totalmente el significado interior y consecuentemente la forma exterior no nos dice nada, no significa nada porque el interior está carente de significado. Solamente esta obra de arte tendrá un significado si está proyectada sobre un contexto determinado, sobre un uso, sobre las necesidades de un usuario determinado o de una sociedad determinada. Ese siempre tiene que ser nuestro norte. Nosotros siempre tenemos que, no importa qué tan globalizado esté el mundo, tenemos que tener como norte a la hora de proyectar, ustedes que van a ser futuros arquitectos en breve, tienen que tener por norte el contexto en el cual van a diseñar. En primer lugar, el usuario, a quién va destinado el edificio. Y ese usuario viene atado a una serie de características, de costumbres, de cultura, de gustos, de pensamientos, y además eso tiene que ser asociado al entorno físico, al clima, a las características del sitio donde se va a implantar el edificio. Lo que está ocurriendo hoy día con la globalización es totalmente lo contrario. Estamos implantando edificios en cualquier contexto, no importa cómo sea. Esta imagen, a ver, ¿quién se anima a decirme dónde son estas tres imágenes? ¿Nadie se anima? No lo puedo creer. Una de ellas no se van a equivocar. Una de las tres imágenes no se pueden equivocar. Nueva York es la primera. Es Nueva York, profe. Correcto. La del medio, ¿alguien sabe? ¿Y la de la derecha? Las Vegas. Las Vegas, correcto. La del medio, ¿no hay nadie que pueda decirme? Bueno, les digo yo entonces, la del medio es en la bahía de Tokio. Y encima aparece el Golden Gate de fondo. Imagínense cómo son los contextos, totalmente diferentes unos de otros. La misma imagen. Esta imagen tuvo un motivo por el cual se construyó, se instaló. ¿Ustedes creen que ese mismo motivo pudo haberse transferido a estas dos ciudades? Probablemente no. Entonces, esto está absolutamente descontextualizado. Y es una imagen como imagen pura, no transmite absolutamente nada, no tiene ningún significado. Esto tiene un significado porque se corresponde con una situación cultural muy particular de los Estados Unidos. Estas dos no tienen ningún significado al haber sido transferido a otro contexto que no guarda absolutamente relación con la imagen. Sin embargo, en el mundo de la globalización, todas las imágenes son homogéneas. Y acá tenemos otro caso. Dos de ellos van a saber cuál es. La tercera, ¿alguien me dice? ¿Quién se anima? Una en París, la otra en Las Vegas, profe, ¿verdad? Cierto, cierto. Nos falta la tercera. Profe, ¿no es Tokio la primera? Correctísimo, la primera es Tokio. Así mismo. Y eso mismo, visto de día, es esta la situación. ¿Pueden ver la diferencia de contexto total? Esto está en un contexto porque respondió
a una razón determinada su construcción. Y el contexto está preparado como para que esto siga siendo el ícono que haya identificado una época y un acontecimiento en particular de la historia de París. Sin embargo, esto es un edificio más dentro de todo este contexto desordenado. Y en este caso también hay una implantación totalmente extraña dentro de lo que es el contexto de la ciudad. Entonces, llevar esto a otros contextos hace que pierdan totalmente su significado. Esto tiene un significado, esto sí respondió a una razón en particular. Esto es meramente imagen. Bueno, vamos a continuar. La globalización invadió nuestras vidas, como dijimos, invadió en todos los aspectos, en la política, en la economía, en lo social, en lo cultural, y obviamente eso incluye la arquitectura y la ciudad. Entendiendo la arquitectura, como lo veníamos diciendo, como la respuesta la respuesta formal a unas necesidades específicas de un usuario específico y en un contexto específico. La identidad cultural es algo que se construye, la memoria del pueblo está asociada a esa identidad cultural, genera las imágenes de cómo uno percibe su ciudad. Sin embargo, hoy día ocurre lo que Steger bautizó como la McDonaldización. McDonald's está presente en muchísimas ciudades del mundo. Y no solamente está presente McDonald's, sino que nos vino a imponer una cultura de la comida rápida, en la cual nos trajeron su modelo de hamburguesa, su característica del tipo de carne que tienen que usar. No se olviden ustedes que en los primeros tiempos, ahora ya compran del mercado local, pero en los primeros tiempos ellos traían por avión sus hamburguesas. Entonces, ¿nuestra comida no era valiosa? No. Nosotros tuvimos que permitir que McDonald's, Burger King, Pizza Hut y todo lo que sea, y coste que haga una salvedad. Esto no es que yo esté en contra de McDonald's de nada. Simplemente estoy tratando de hacerles ver cómo las grandes multinacionales directamente nos hacen, en muchos casos, considerar que lo que ellos nos venden es lo mejor, es lo correcto, y dejando un poco de lado nuestras propias tradiciones. Y dentro de las tradiciones entra la gastronomía, por supuesto. La globalización nos presenta una arquitectura nueva, pero una arquitectura neutra, que no significa nada muchas veces, que solamente emite mensajes, no considera el entorno como determinante y mucho menos al usuario como heredero de una cultura, un territorio. Ahora, si el contexto, el lugar y la identidad perdieron o cambiaron, eso hace que el significado también cambie. Esta arquitectura de la globalización muestra dualidades fundamentales sin elementos que lo amarren a un contexto claro y preciso. Es lo que estábamos viendo con el tema de la Estatua de la Libertad y con el tema de la Torre Eiffel. La globalización produjo culturalmente un escenario para importar imágenes, costumbres, conceptos. Todo trajimos y todo aceptamos. Es una competencia sin igual que lo único que busca lograr y obtener es la aceptación. Si nosotros queremos ser aceptados, tenemos que usar el campeón marca Nike. Si no usamos, eso me ocurrió particularmente con mi hija en el colegio, en el cual para que le permitieran formar parte de un grupo de compañeras, ella tenía que llevar un campeón Nike, una determinada marca de jean o determinada marca de mochila o lo que fuere. Estamos tan alienados que estamos en un mundo en el cual la aceptación depende de la competencia con los demás, de que nosotros asumamos esto que no es propio nuestro, sino que nos viene de otra cultura.
Podemos llamar a este tipo de arquitectura que se genera con la globalización la arquitectura de los no lugares, o sea, aquellos sitios donde la gente no siente ningún apego en particular y que no funcionan como un punto de encuentro tradicional. Por tanto, pretender imponer una identidad cultural a la gente equivale a encerrarlos en una prisión y negarle su libertad, la de escoger qué, cómo y quiénes quieren ser. No recuerdo de dónde saqué esta frase, pero me pareció muy acertada para esta clase. Bueno, un objeto arquitectónico jamás está desligado de ningún momento de un territorio. Cuando nosotros situamos el proyecto como reflejo de una realidad, le asignamos un significado y entonces es una arquitectura real que nace de ese lugar. Acá tenemos un ejemplo. Ejemplo, la globalización. El posmodernismo tiene varios ejemplos de este tipo y dentro del posmodernismo otra vez el deconstructivismo con mayor razón, pero no es lo único. Acá tenemos ejemplos del Museo Guggenheim de Frank Gehry y el Walt Disney Concert en Los Ángeles. Uno está en Bilbao, España, y el otro está en Los Ángeles. Sus funciones son totalmente diferentes. Una es una sala de concierto, el otro es un museo. Sin embargo, estéticamente y visualmente tienen demasiadas similitudes. O sea, es una obra totalmente descontextualizada. No está pensado absolutamente para el sitio en que fue implantada. Y acá tenemos otra. Estamos, como habíamos dicho en una lámina anterior, en la era del fotocopiado. En la arquitectura se hacen muchas fotocopias. Acá tenemos dos obras. Esta en Barcelona, la Torre Akbar, y esta, el famoso Pepinillo de Norman Foster en Londres. Tienen muchas similitudes. Obviamente no son 100% iguales. Pero a lo que me refiero es una obra tan similar en dos ciudades que tienen culturas y sobre todo historias diferentes. Y acá tenemos el contexto. Acá tenemos el Pepinillo en medio de Londres, si bien rodeado de otros edificios relativamente parecidos. Y acá tenemos la Torre Akbar en un entorno que no tiene nada que ver con ella. Y compitiendo con la Sagrada Familia de Gaudí, que forma parte de una historia de Barcelona. Esa es una muestra más de cómo el mundo está fotocopiado. Y acá, esta obviamente me van a saber decir cuál es. Y esta. Las otras, ¿me sabrían decir ustedes dónde son? ¿Alguien que se anime? ¿Nadie se anima? Eso significa que esto puede estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad del mundo sin ningún problema. Esta está el edificio de arriba. ¿Sí? El edificio de arriba de la derecha es un edificio del centro, me parece, profe. Ajá. Creo que ¿Alguien más? Contigo luego ya hablamos sobre ese edificio. ¿Alguien más? Sí, ahora les voy a decir dónde es. La última no es acá en Paraguay, ¿verdad? ¿Perdón? La de abajo. La de abajo sí, es muy fácil de identificar porque es acá el Paseo de la Galería. Sí. En las torres del paseo. Profe, el de la derecha, perdón. Perdón, perdón. No, el de la derecha es la Torre Eiffel. Correcto. Sí, es lo que dijo tu compañera, una torre en el centro que entre paréntesis fue la primera torre vidriada que tuvo nuestro país, nuestra ciudad, en el 1981. La primera torre espejada. El edificio de la izquierda, el BBVA, está sobre Mariscal López, creo. Sí, correcto. ¿Y los dos del centro? La tercera, profe, es el edificio de la Costanera Sur, de la Costanera el que hay Costanera, en Santiago, creo. En Santiago de Chile, correctísimo. ¿Y el otro? Falta uno nomás ya.
El segundo no es Torre Aviadores. Torre Aviadores del Chaco. No. El segundo es un edificio en Bruselas, en Bélgica. O sea, podía esto haber sido la Torre de Aviadores sin ningún problema, ¿verdad? Y esta también podía haber estado acá en Asunción en vez de estar en Santiago. Y tenemos climas diferentes. Y si ustedes ven, esta arquitectura es una arquitectura globalizada. Puede estar en cualquier lugar del mundo, no nos transmite nada diferente. Y me van a decir, bueno, esta es diferente porque tiene el movimiento. Penosamente me olvidé porque tengo otra imagen que podía haberles puesto al lado para comparar de otro edificio en otra parte del mundo que tiene exactamente el mismo movimiento. Pero lastimosamente no les puse. De todas maneras, aunque esta sea ligeramente diferente de estas, tiene un acabado muy similar que tampoco se adapta a nuestras condiciones, a nuestro clima, a nuestras condiciones climáticas. Y vamos a decir, bueno, pero todo es posible dentro del campo de la técnica. Claro que todo es posible. Si nosotros no tenemos las condiciones técnicas, si nosotros no utilizamos materiales que nos ayuden a mejorar el microclima interior, entonces podemos echar mano de los recursos técnicos y hacer lo que queremos, porque eso es infinito, las posibilidades técnicas son infinitas. Pero la función del arquitecto real no es esa, no es yo diseño todo lo que se me cruza por la mente y después veo con qué tecnología voy a solucionar. No, yo tengo que diseñar acorde a un contexto y dentro de ese diseño ayudarme con la tecnología. Si nosotros, en vez de vidriar todo esto, hubiésemos utilizado otro tipo de cerramiento, no dejar de utilizar vidrio, pero no así, de esta manera, probablemente las toneladas de refrigeración acá adentro hubiesen sido muy diferentes. Yo iba a necesitar probablemente equipos de menor capacidad para poder refrigerar todo este interior, para darle el confort necesario. Y por otro lado, lo mismo ocurre con este caso. Y por otro lado, esto refleja el sol también sobre las calles de la ciudad. Y cuando refleja el sol hace que esto se caliente más y todo el microclima, sumado a la cantidad de edificios que ya tenemos por los alrededores con características relativamente similares, todo el microclima cada vez tenga mayor temperatura. En el centro, esto reflejado sobre el asfalto, ustedes no se dan una idea de cómo sube 3 o 4 grados el calor en ese sector. Y para poder solucionar adentro ese problema, esto tiene unos tremendos equipos de aire acondicionado. ¿Y acá? ¿A dónde? ¿Alguien que me sepa decir de dónde es todo esto? ¿Quién se anima? Yo no ubico ninguno, profe. Carlos, vos que conocés un poco más, a ver si te jugás por alguno. Creo que la última foto es Santiago de Chile. Muy bien. Muy bien. Después la segunda, Shanghái puede ser. ¿La de arriba? La segunda. Sí, la que los edificios están vistos desde abajo. Sí. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, y dijiste bien, Carlos, puede ser Shanghái, pero no es. Es Nueva York. Esto es en Bruselas, el edificio de la Comisión Europea en Bruselas, en Bélgica. Y esto es en París. Y nadie puede decir... ¿Perdón? Eso es en la Défense. En la Défense, exactamente. Sí. Entonces, nadie puede decir que esto no sea Shanghái. Nadie puede decir que esto no sea Nueva York. O que esto no esté, no sé, en Santiago de Chile. Que de hecho hay algo parecido. Porque esto no tiene nacionalidad. Trascendió absolutamente todas las fronteras. Y nosotros como arquitectos hoy, nosotros no somos famosos y yo por lo menos no tengo un edificio como este construido. Pero los arquitectos famosos hoy día están
instalando muchos edificios similares de su propia autoría en distintas ciudades, en distintos entornos, en distintos contextos, con características similares. Carecen totalmente de algún contenido. Todo es más de lo mismo. Todo es pura imagen, una imagen vacía de contenido. Y esto, a ver acá, ¿quién me puede decir un poquito de qué se trata? ¿Quién se arriesga? Silencio total. Que puede ser Aqua Village, puede ser el CID, puede ser el YAT, puede ser el Paraná Country Club. Puede ser el Altos también, que se ponen todas ahora de moda las casas. Cualquier arquitecto de nuestra ciudad, puede ser. Puede ser la dijeron demasiado bien. Y ahora les cuento. Esta mitad es Pinterest. Esta mitad es lo que ofrecen colegas de nuestro medio a través de Facebook. Ustedes podrían, si yo no les decía esto, miran todo esto y me dijeron, esto puede estar en, qué sé yo, en Aqua Village, en el YAT, en no sé dónde. ¿Alguien me puede decir por qué nosotros estamos proyectando algo así en una ciudad donde esto es un techo, esto es simplemente una tapa? Detrás tienen, por lo general, techo de chapa. ¿Por qué estamos proyectando algo así donde tenemos 44 grados de calor? Donde esto se convierte en un horno. Porque lo que estamos vendiendo es la imagen. Lo que estamos queriendo vender es la estética. No estamos vendiendo el contenido. Es más, no les traje ahora, pero tengo también plantas de estas viviendas donde las perspectivas internas son espectaculares. Y donde quien no conoce absolutamente nada de arquitectura queda fascinado. A eso es a lo que llamamos el efecto de la embriaguez y de la narcosis. Quedan seducidos por las imágenes, por lo que le vendemos que podemos lograr con la tecnología. Sin embargo, el día que se muden a vivir a una casa como esta, no tienen el espacio para meter ni la mitad de las cosas que tienen. Porque todo el espacio está hecho a un tamaño minimalista. Está hecho en función a una idealización que hacemos de lo que deberíamos nosotros tener como mobiliario o como enseres. Eso es lo que la sociedad nos dice que debíamos tener. Una discusión que yo tengo con un colega siempre que él presenta un proyecto, es el tema de la cocina. Porque hoy día la cocina, el 99% integra a la sala comedor. Y yo le digo, vos no estás viendo, no se usa más, me dice el otro, no se usa más, cierto, pero ¿qué inconvenientes tiene tu cocina integrada? En primer lugar, en un clima como el nuestro, muy caliente, nosotros usamos mucho aire acondicionado. Y si nosotros ponemos aire acondicionado en la sala comedor, todo el aire se pierde hacia la cocina, que encima colabora con un ambiente muy caliente, con lo cual ese aire acondicionado no rinde, o necesito poner un aire acondicionado de mayor capacidad que al cliente el día de mañana le va a dar un consumo mayor de energía eléctrica. Todo porque ya no se usa más y porque visualmente es lo más lindo. Entonces, no estamos descontextualizando nuestro proyecto. No estamos ni siquiera respondiendo a las necesidades del cliente. Con este mismo colega, yo hace poco hablaba, una de las propuestas que hizo, le hizo a una persona conocida. Y esta persona me dice, lo que me planteó no es lo que yo le pedí. Yo le dibujé una idea de lo que yo quería, pero lo que me planteó no tiene nada que ver con esa idea que yo le di. A eso es a lo que estamos expuestos nosotros hoy en día como profesionales, a no responder a las necesidades de nuestros clientes, a dejarnos embriagar por este tipo de situaciones
que hacen que todo se mimetice, que todo parezca igual, que esta arquitectura puede estar, llevamos como una cajita de fósforo e instalemos donde nosotros querramos. Y sí, qué lindo, mostramos nuestra obra con mucho orgullo. Pero el día de mañana la gente que vive ahí no es feliz porque no responde a sus verdaderas necesidades. ¿Cuál entonces, dentro de toda esta problemática que estamos analizando, cuál es la verdadera función del arquitecto? Y bueno, el arquitecto tiene que analizar varias cosas. Los conceptos que ligan la arquitectura a los hechos históricos y al proceso de identidad, el contexto inmediato, condiciones físicas, psicológicas, la historia, la manera de habitar, los intereses particulares y las necesidades específicas que surgen en cada sociedad. Aprovechar los recursos del lugar, estudiando el sol, las lluvias, el viento, todas las características físicas de un lugar, que es lo que hablábamos recién con respecto al tema de las superficies vidriadas en los edificios. Y todo eso, porque esto corresponde al contexto de la identidad cultural, y esto corresponde a la globalización. Todo eso sin dejar de aprovechar la herramienta de la globalidad. O sea, yo no estoy pretendiendo que volvamos absolutamente a hacer la casita de paja de antes y que nos olvidemos de toda la tecnología que tenemos, pero sí tenemos que saber utilizar con inteligencia esas herramientas que la globalidad nos proporciona. Toda la información, la velocidad con que podemos acceder a esas tecnologías, podemos conocer nuevos materiales, nuevos tratamientos, estudiar a ver cómo podemos aplicar cada cosa en cada lugar, sin dejar de vincular a una identidad propia y a una manera de habitar que sea diferente a las que nos están queriendo, nos están queriendo insistir en traer las grandes naciones. Entonces, la verdadera función del arquitecto es un interpretador de la realidad. Tiene que leer, observar y conocer al usuario y su realidad específica, física y psicológica. No permitir que los elementos externos influencien esta transformación del espacio para dar una correcta respuesta a las necesidades específicas de un usuario y de un territorio. Y me encantó, fue un artículo que encontré hace poco en un blog, escrito por un arquitecto paraguayo, el arquitecto Nicolás Morales Sarabia. No lo conozco, pero lo quiero felicitar. Él hizo un artículo que se llamaba La pinterización de la arquitectura y que está muy relacionado con esas imágenes que vimos recién de lo que ustedes me dijeron, esto puede ser una arquitectura en el Aqua Village o no sé dónde, que les dije yo la mitad está sacada de Pinterest. Es el impacto que tenemos las redes sociales y la época de la inmediatez. Eso hace que hagamos una producción automática en serie, sin autocrítica, sin teoría, ni reflexión. Esto está copiado de su blog. No podemos seguir, dice él, enceguecidos con la viralización de novedades queriendo repetirlas. No podemos permitir que nuestro cliente nos bloquee mediante una foto de Pinterest. Hay que explicarle porque eso también nos va a ocurrir con el cliente. El cliente no entiende de esto. Nosotros somos los que nos estamos preparando para entender de esto. Y nos trae algo y dice, así yo quiero, igual a esto quiero yo. Hay que explicarles la importancia de la arquitectura regional como hecho cultural, como testimonio de una época que genera identidad en la sociedad y que esos proyectos de Pinterest pertenecen a otra sociedad que no tiene nada que ver con la nuestra. Si como colectivo de arquitectos latinoamericanos seguimos cegados por las nuevas tecnologías, por la arquitectura del espectáculo, nuestras ciudades seguirán perdiendo identidad y vamos a condenar a nuestros nietos, me encantó esta frase, a una generación de turistas urbanos, abstraídos con tanta tecnología, viviendo ciudades licuadas por la pinterización de la arquitectura. Me pareció un artículo realmente muy interesante. Bueno, entonces, ya resumiendo la función del arquitecto, la globalización en todos sus aspectos va a seguir, va a continuar. Nosotros no podemos disminuir, parar el ritmo de la globalización, pero tal vez sí podamos disminuir un poco su impacto. ¿Cómo? Asumiendo nosotros como arquitectos un compromiso de hacer ciudad sin dejar de lado las herramientas globales, lo que decíamos en la anterior lámina, pero sin olvidarnos también de nuestra realidad física, social y cultural.
dando respuestas bien direccionadas y conscientes de nuestro contexto y sobre todo de nuestra gente. Bueno, con eso damos por concluida la clase de hoy. No sé si hay consultas. Profe, ¿van a subir la clase grabada? Sí, vamos a subir para que puedan estudiar también esto. Pero no obstante, ya les aclaro que esto está muy bien desarrollado y inextenso en el libro de la anestética de la arquitectura de Leach. Pueden también ver el de Harari. Está muy bien desarrollado. Profe, eso te quería preguntar. En el la anestética hay una parte donde dice actitud blasé. ¿Eso se refiere, por ejemplo, a lo que decías de la embriaguez? Sí. La actitud blasé es la actitud en la cual nosotros, a ver cómo te explico, nosotros tomamos una actitud para defendernos del ataque, por decirlo entre comillas, de tanta profusión de imágenes. El ritmo acelerado de las megaciudades hace que la gente viva en una actitud de locura total. Entonces lo que hace su propio organismo es generar una actitud de defensa ante esa profusión de imágenes, ante esa embriaguez, ese efecto narcótico de las ciudades. Y eso es lo que se denomina la actitud blasé. Profe, y viste que hay dos ejemplos ahí. Uno, por ejemplo, este es de Simmel y otro cita a Benjamín, que dice algo como, por ejemplo, un ejemplo práctico sería la persona caminando por la calle y como que se abruma con todas las luces y esas cosas. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un ejemplo práctico de esto, de la actitud blasé, así como concreto, digamos? Porque entiendo el concepto, pero no sé cómo, con un ejemplo, digamos. La verdad es que no me viene ahora mismo el ejemplo a la mente. Me está rondando, pero no me viene en este mismo instante. Sin embargo, voy a pensar en un ejemplo para darte para la próxima clase. Dale. Lo que tenemos que tener bien claro es lo que este mundo, la globalización, nos quiere vender o nos vende a través de las imágenes. Esto hace que, por ejemplo, nosotros dejemos nuestra propia manera de pensar, nos empiecen a llenar la cabeza con otras maneras de pensar. Supongamos una mujer que quiere ser bella. Resulta que el estándar de belleza hoy es el de la mujer que se hace cirugías, el de la mujer que, se tiñe el cabello, etc. Entonces, la mujer va detrás de todo eso porque quiere la aceptación. Ese es el estándar de belleza que la sociedad nos impone hoy día. La otra cosa, el otro ejemplo que también les quería dar no tiene que ver con lo que vos preguntaste, ¿verdad? Es el por qué nosotros muchas veces no vemos el real contenido, nos enamoramos de una imagen y no nos enamoramos del contenido real. Por ejemplo, un chico o una chica que se enamora del muchacho porque el muchacho es apuesto, pero no se enamora del intelecto, del corazón de esa persona, porque no lo conoce, se enamora de una imagen que le están vendiendo. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, chicos, si no hay más nada, entonces nos despedimos acá. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con el examen. Que tengan una buena semana, que sigan bien, ustedes y su familia, estudien mucho y nos encontramos el próximo lunes, Dios mediante. Gracias, profe. No, por nada.